la docencia es algo que uno lo lleva en su corazón, en su vida, y esperemos, tanto Sonia y yo, serles realmente útiles en todo esto y que les pueda servir para ir comprendiendo a mayor cabalidad, no digo que no lo hacen, los temas de derecho procesal. Derecho procesal es una materia muy compleja. Siempre que yo inicio las clases de derecho procesal, les digo, acá debemos hacer un doble trabajo. El doble trabajo es, por un lado, conocer exactamente todas las acepciones y denominaciones científicas de la materia, porque se trata de integrarse a un nuevo lenguaje, nuevos conceptos, institutos, que no son los generales que participamos en la sociedad toda, ¿sí? Entonces, a partir de conocer esas nuevas acepciones, recién entonces tomar conocimiento exacto de lo que implica esta materia. En realidad, como vamos a dar una cantidad de clases acotadas, hemos visto interesante dar temas que por ahí resultan ser más difíciles, que dentro del programa que ustedes tienen asignado, y a fin de ayudarlos para los parciales. Entonces, por eso elegimos para esta primera clase el tema de jurisdicción y competencia. Jurisdicción es un concepto que muchas veces tiene acepciones incorrectas, pero para comenzar decimos que proviene del término jurisdictio, que justamente lo que significa es decir el derecho. Por favor, la siguiente. Aquí tenemos acepciones que generalmente hablamos como si fuera de la vida cotidiana, este término jurisdicción, ¿sí? A veces hablamos de el ámbito territorial, entonces decimos la jurisdicción de San Martín, la jurisdicción de Ciudad Autónoma, la jurisdicción, ¿sí? Lo delimitamos a un ámbito territorial. Otra acepción incorrecta, estamos hablando respecto de nuestra materia, el derecho procesal, ¿no es cierto? Confundimos jurisdicción con competencia. Esto también, y hablamos, por ejemplo, jurisdicción del juez tal, ¿sí? También a veces la referimos a jurisdicción como poder, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, la jurisdicción del ministro de Salud, ¿sí? Y nos referimos a una determinada prerrogativa respecto de persona u órgano determinado. Y la jurisdicción como función, entonces la diferenciamos, función judicial y función jurisdiccional. Ahora, cuando nos referimos a la jurisdicción respecto del derecho procesal, es justamente la función propia del órgano jurisdiccional del Estado, ¿sí? Lo que sucede es que encontramos funciones jurisdiccionales o actividad jurisdiccional en el resto de los poderes. Por favor, la siguiente, Cristian. Para entender la jurisdicción es muy interesante el análisis que debemos hacer respecto de su naturaleza jurídica. Yo siempre digo, y recuerdo mis épocas de estudiante, década del 70, imagínense, lejos en el tiempo, que cuando los docentes nos hacían estudiar la naturaleza jurídica nos poníamos re locos porque decíamos, ¿qué es esto? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué se trata? Y lo teníamos que estudiar sí o sí. Imagínense que tuve como docentes a genios del derecho en todos
en todas sus ramas. Y después uno con el tiempo y el ejercicio de la profesión va aprendiendo qué importante es esto. En realidad, la naturaleza jurídica de la jurisdicción nos permite adentrarnos a qué tipo de sistema jurídico procesal pretendemos. Y les voy a explicar por qué hoy. Si nosotros estamos en una concepción subjetiva de la jurisdicción, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad la jurisdicción es la actividad del Estado que le sirve a la protección del derecho subjetivo del ciudadano, ¿sí? Solamente le asiste al que tiene razón. Ponemos el énfasis en el derecho subjetivo y por lo tanto el juez se transforma en un mero espectador del proceso, ¿sí? Y esto le hace mucho daño al proceso. Además que, por supuesto, la crítica que tiene es que cuando se desestima, hay una sentencia desestimatoria, es decir, se desestima el derecho subjetivo que se entiende violado, entonces no habría jurisdicción. Después hay una concepción sumamente objetiva, que es la de Chiovenda, no sé si alguna vez, supongo que deben haber escuchado hablar de él, el gran procesalista italiano, que tomó mucho de las concepciones de la escuela alemana del siglo XIX y reformuló todo el derecho procesal, que después, por supuesto, tuvo mucha incidencia en nuestro derecho procesal a través de Couture, el procesalista uruguayo que desarrolló toda su teoría en la Universidad de París y que fue traído acá al país a través del procesalista Alsina, Hugo Alsina, ¿sí? En la década del 50, es un tema sumamente interesante para analizar. Chiovenda era muy objetivo y en realidad ponía el énfasis en que la jurisdicción lo que pretende es colocar a el derecho objetivo violado, restableciéndolo dentro del sistema jurídico. Ponía el énfasis en la actuación de la ley, ¿sí? Como objetivo primordial de la jurisdicción. Recuerden esto, que la naturaleza jurídica de un instituto del derecho implica que este instituto es lo que es y no es otra cosa. Esto distingue a este instituto y permite que lo diferenciemos de todo el resto. Ojo con esto. Es muy importante que lo tengan presente. Y por otro lado, tenemos la posición de Rocco, ¿sí? Que en realidad no es muy interesante, pero es interesante tener presente cómo se piensa a veces el derecho desde lo filosófico, porque él entiende que en realidad lo que pretende la jurisdicción es la realización de los intereses del derecho objetivo cuando éste resultó ineficaz. ¿Por qué? Porque en general el derecho objetivo se cumple, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros voluntariamente cumplimos las normas dictadas por el legislador, ¿sí? Y solamente cuando éste resultó ineficaz porque existió una violación a ese derecho, entonces ahí acude la jurisdicción, dice Rocco, como el longa manus del legislador, ¿sí? Ahora, esto es totalmente incorrecto porque, ¿qué pasa? Existe la división de poderes. Al existir la división de poderes, el Poder Judicial no resulta ser el longa manus del legislador nunca. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para entender que en realidad la jurisdicción desde su naturaleza jurídica, ¿sí?, implica
no solo el restablecimiento del derecho subjetivo violado, sino también la posibilidad de la actuación de la ley. No se olviden que a partir del contrato social y cuando el ciudadano, ¿sí?, coloca en el poder, sea este el poder judicial, la posibilidad del restablecimiento del derecho violado, el ciudadano se reserva el derecho a la acción, ¿sí? Este es el juego que va a permitir que esta jurisdicción o el órgano jurisdiccional, en la medida en que el ciudadano lo exija, debe estar a su servicio. No se olviden que yo siempre digo que el órgano jurisdiccional es el último eslabón de la garantía de derechos del ciudadano, ¿sí? Entonces, en realidad participa de esta doble naturaleza jurídica, si queremos decir, tanto desde el punto de vista subjetivo como desde el punto de vista objetivo. El juez no resulta ser un mero espectador ni un dictador desde el punto de vista de la teoría objetiva, sino que resulta ser el director del proceso. Director del proceso que hoy está concebido así en nuestro Código Procesal, ¿sí? La siguiente, por favor. Tenemos, bueno, ya me adelanté, vieron, siempre hablo de más, es una característica. Les cuento algo, les chusmeo algo interesante. Jamás doy clases con Power Ranger, todas estas cosas, ¿sí? En realidad, yo soy del pizarrón y la tiza, y me encanta escribir y escribir. Esto lo hemos planteado con Sonia a partir de esta situación de emergencia y la necesidad de que, como no tenemos un pizarrón, a ustedes les queden elementos que puedan después aprovecharse, ¿sí? Por eso nos adelantamos. Bueno, acá está la posición de Carneluti, que no se las expliqué, pero que habla de una justa composición de la litis, que es una necesidad o interés colectivo cuando la norma resulta ineficaz y los sujetos que no encuentran una manera de autocomponer el conflicto deben recurrir al juez. Y la conclusión es lo que yo les comenté respecto a este juego entre la jurisdicción y la acción, temas fundamentales del derecho procesal. La siguiente, por favor. Esta es una definición que me encanta. En realidad, sí, debo estar muy grande porque me gusta mucho Couture. Este es el procesalista que yo les comentaba, que nació en la República Oriental del Uruguay y que desarrolló toda su teoría en la Universidad de París y uno de los grandes pensadores del derecho procesal. Entonces se identifica la jurisdicción como la función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley y que en virtud de un acto de juicio se determina el derecho de las partes, el objeto de dirimir sus conflictos siempre de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada y eventualmente factibles de ejecución. ¿Qué quiere decir esto con todas estas palabras? Que justamente es una función pública puesta al servicio del ciudadano que se cumple a través de los órganos que estén designados por el Estado, en nuestro caso el Poder Judicial, y que se cumple a través de una formalidad que está dispuesta por ley, donde se realiza un acto de juicio, se determina el derecho de las partes, dirimiendo el conflicto con relevancia jurídica, y se dicta una decisión que pasa en autoridad de cosa juzgada
y eventualmente coercible, ¿sí? La próxima. Sony, ¿te toca a vos ahora? Creo que sí. Bien, Sí. la dejo entonces a la profesora. Bueno, ¿cómo están? Si algún profe les quiere tomar la naturaleza jurídica de la jurisdicción, le hagamos un habeas corpus. Lo intentemos. No dejemos que nos tomen eso. Así se los digo. Bueno, yo les voy a hablar de algo un poquito más simple de lo que les habló la profe. Les voy a hablar de los elementos de la jurisdicción. Vamos a verlos desde dos aspectos. Los elementos de la jurisdicción, tal como eh, los configuraron en el derecho romano, los elementos que ellos veían dentro de la jurisdicción, y los vamos a ver también en un aspecto más moderno, tal como nos los enseñó Couture o Couture, como les dice la profe, como les salga más fácil. Bueno, ahí vamos a ver tres elementos de la jurisdicción: la forma, el contenido y la función. Cuando hablamos de la forma, hablamos de un aspecto externo, de lo que tiene que ver con las formalidades, la estructura del acto jurisdiccional. Y Couture, cuando explicaba esto, hablaba de que cuando yo pienso en el elemento formal de la jurisdicción, voy a ver, por un lado, a las partes. A las partes siempre como dentro de esa estructura bipartita de actor y demandado, independientemente de la cantidad de sujetos que tenga de un lado o del otro, enfrentados casi siempre, pero esa estructura que veía Couture no olvidaba que existen procesos voluntarios, donde no tengo ese enfrentamiento, ese combate. También hablaba Couture de que dentro de este aspecto formal yo veo al magistrado, al juez. ¿Y cómo lo veo al juez? Como una estructura superior. Creo que eso es un error, porque si yo veo al juez en un aspecto superior, lo alejo de las partes. Siempre debo acercar el juez a las partes y reconfigurar ese principio de inmediación. Este grupo, partes y juez, lo completaba con terceros que podían estar o no en el proceso, y finalmente nos hablaba del procedimiento. Del procedimiento tal como lo conocemos dentro de su estructura formal, alejada de la realidad del proceso. El segundo elemento que nos planteaba Couture era el contenido. ¿Y cómo veía este contenido? Veía la controversia, el enfrentamiento, pero sobre todo veía algo que ustedes han escuchado muchas veces, que era la existencia de un conflicto. ¿Un conflicto de qué tipo? Un conflicto de relevancia jurídica, no cualquier conflicto. Ustedes también van a estudiar dentro de las materias de la facultad la teoría del caso, la existencia de un conflicto que tenga relevancia jurídica como para que sea atendible por la jurisdicción, para poner en marcha ese organismo jurisdiccional. Finalmente, hablaba Couture de la función. ¿Y por qué hablaba de la función? Porque ¿cuál es la función o la finalidad última de la jurisdicción? El mantenimiento de la paz social. Dentro del mantenimiento de la paz social también daba relevancia fundamental a valores jurídicos. En momentos de incertidumbre o de inseguridad jurídica, o inclusive como el que vivimos hoy de una pandemia, vemos como la paz social pasa a ser algo superior, algo fundamental. Necesitamos mantener la paz social para que nuestros habitantes estén seguros. Y este valor justicia adquiere mucha relevancia, se sobredimensiona. Así, este juego entre estos tres elementos hace que la relación entre la cosa juzgada y la efectiva vigencia del derecho cree una relación. Y esta relación es la relación medio-fin, porque la cosa juzgada y la coercibilidad propias de la jurisdicción crean ese valor superior que hace a la jurisdicción.
Imposible sería ver la eficacia de la cosa juzgada sin la fuerza para su aplicación. Y creo que a esta parte mejor la van a ver en la siguiente, si Cristian nos hace los honores, para ver que los romanos le dieron suprema importancia a esa executio y a esa coercio. Decían los romanos que la jurisdicción estaba dotada o constituida por 5 elementos. Son nombres horribles, adelanto antes que me odien un poquito más, y hablaba de la notio, de la vocatio, de la iudicio, y acá alteré el orden de la profe, la coercio y la executio. ¿Qué es la notio? Son los hechos. El juez en todo proceso civil no conoce los hechos. Es un ignorante de los hechos. Se los vamos a enseñar nosotros. Nosotros, dentro del proceso civil, la actividad del abogado, la actividad de las partes, va a generar el conocimiento del juez de qué ocurre en este conflicto. Le vamos a llevar al juez el verdadero interés sobre lo que ocurre. Recuerden que el juez, cuando nosotros empezamos el proceso, cuando le llevamos nuestra demanda, no sabe absolutamente nada. Todo lo que él va a saber es lo que nosotros digamos. Entonces, ese conocimiento de los hechos que acercamos al juez es fundamental para el desarrollo del proceso. Y esta notio, este conocimiento de los hechos, también tiene una estricta relación con el elemento siguiente, que es la vocatio. ¿Qué es la vocatio? La facultad que le vamos a dar a este órgano jurisdiccional, a este órgano del Estado que vamos a dotar de esta función para que tenga la facultad para convocar en cualquier momento a las partes y convocarlas con una fuerza suprema. No es solamente te llamo a ver si querés venir. No, esto no es una invitación. Esta fuerza que le damos le da la facultad para llamarnos y obligarnos a ir. Debemos ir, debemos asistir, porque la fuerza que tiene es muy importante. ¿Qué es la iudicio? Iudicio podemos decir que es efectivamente la jurisdicción, porque es decir el derecho, pero no es decirlo de cualquier manera. Es la facultad para sentenciar. Es el poder, deber que tiene el juez. Es la verdadera capacidad que tiene. Pero esta capacidad que tiene para sentenciar viene apoyada en 2 fuertes muros. Estos 2 muros son la coercio y el executio, viendo a la coercio como el empleo de la fuerza pública. Yo les dije que el juez tiene facultad por esa vocatio de convocar a las partes en cualquier momento, y las partes tienen el deber de ir. ¿Qué pasa si las partes nos van? El juez los puede traer, porque está dotado de esa facultad. Él puede, ¿sí? Puede tener esa facultad para traerla. También va a tener la facultad para dictar medidas dentro del proceso y para hacerlas cumplir, pero hacerlas cumplir forzosamente. Y esto yo les hablé de 2 fuertes muros. Uno es la coercio y el otro es el executio, que es el imperio que tiene para que se cumplan sus sentencias. Todo lo que resuelve debe ser hecho, y debe ser hecho por esa facultad que tiene, ese poder de ver. La siguiente, Cristian. Y acá quedó trazada estos elementos como para que yo les digan cuáles son los caracteres de la jurisdicción. A uno ya se los adelanté. La jurisdicción es un poder de ver. Es la facultad suprema que le doy a alguien porque tiene la capacidad para que deba resolver. Entonces, si yo le di esta fuerte capacidad, siempre se habla del gran poder que tienen los jueces, y ese gran poder también trae una gran responsabilidad. Fíjense ustedes hasta qué punto esa fuerza, ese poder es importante, que cuando nos vemos ante circunstancias como estas, una de las grandes falencias que se está viendo en todo esto, ¿ustedes escucharon hablar mucho de la corte ahora? No, la corte está como desdibujada, opacada, ¿sí? No es una corte presente, fuerte, como se ha visto en otras épocas, ¿sí? Y esto
también es importante en toda la resolución de un conflicto, porque si yo le di semejante poder, semejante investidura a esta persona, le voy a dar un tremendo deber, que es el que resuelva los conflictos jurídicos ajustado a derecho, pero también viendo la realidad, ¿sí? Porque va a ser indirectamente el responsable de las consecuencias de esto, porque esa coercio y esa executio que le di, le dan la gran responsabilidad de que deban ser hechos ajustadas a derecho. Por eso nuestro sistema de gobierno indirectamente marca este poder deber, limita estas facultades. Cuando lleguemos a competencia vamos a ver cuáles son los límites. Decimos que la jurisdicción es improrrogable. ¿Por qué es improrrogable? Porque la jurisdicción, esta facultad, esta función pública, va a ser desempeñada dentro del Estado. ¿Y por qué digo dentro del Estado donde se le dio esa función? Porque el juez va a tener esa facultad, el funcionario va a tener esa facultad dentro de esta aptitud que le di, dentro de esta jurisdicción que le di, dentro de esta competencia que tiene. Y esto que es una regla, como toda regla en derecho procesal, que es una de las cosas que a los alumnos más les cuesta, tiene una excepción. La primera excepción va a ser la regla de la capacidad, que va a ser la regla de la capacidad del Estado, de la nacionalidad de la persona que la quiere invocar. Vamos a ver que la siguiente excepción que va a tener esta improrrogabilidad va a estar dada por la validez. ¿Por qué hablo de la validez? Porque va a ser la validez del lugar donde se celebró el acto jurídico, ¿sí? ¿Puedo hacerlo valer en otra jurisdicción? Sí, pero voy a tener que conformar todos los requisitos de este nuevo estado, de este nuevo lugar, ¿sí? Y por último, voy a ver que cuando yo quiera hacer valer una sentencia de un Estado extranjero, voy a tener que cumplir con ciertos recaudos dependiendo de los convenios o de la relación entre ambos. Por último, vamos a hablar de la indelegabilidad. ¿Por qué yo digo que es indelegable? Porque la función pública de la que yo investí a este funcionario tiene que ver con facultades, con conocimientos, con dotes que tiene esta persona que no pueden ser transferidos a otros. De hecho, pensemos, si bien los jueces ocupan lugares en los cuales fueron designados con el debido nombramiento, lo cierto es que estas designaciones, estos nombramientos no pueden ser transferidos. Puede ocurrir que otro juez realice la función de en su ausencia, de manera subrogante, como le decimos a los reemplazos, pero nunca va a poder ese juez transferírselo a otro. Espero que se hayan entendido estas caracteres. La siguiente, Cristian, y creo que acá sigue la profe. Acto jurisdiccional, Muy acto bien, legislativo. sí, perfecto. Nosotros tenemos que tener presente, entonces, creo que quedó claro primero, perdón, quedó claro de qué se trata el acto jurisdiccional, ¿sí? La definición que hemos dado es muy clara respecto a lo que implica la jurisdicción, esta facultad de decidir el derecho, esta función pública realizada por el órgano competente del Estado, de acuerdo al procedimiento previsto por la ley, resolviendo un conflicto de relevancia jurídica, dictándose una sentencia, y esta sentencia que pasa a tener carácter de cosa juzgada y eventualmente cumple cuando esta sentencia, por supuesto, lo que ustedes tienen que tener presente, que todo acto jurisdiccional emanado del Poder Judicial, por supuesto, en el dictado de una sentencia, conforme lo dispone el artículo 163 del Código Procesal, el
plazo para el cumplimiento. Esto es el plazo para ejecución. A posteriori del vencimiento de ese plazo, comenzará entonces la ejecución que ha hecho voluntariamente, y acá aparece la coercibilidad respecto de esta cosa juzgada. Pero, como les dije al principio de la clase, nosotros podemos encontrar actos jurisdiccionales también en los otros poderes del Estado, ¿sí? Y esto a veces complica. A veces se utiliza la teoría del órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de qué órgano emita el acto, entonces se trata del acto jurisdiccional o del acto legislativo o del acto administrativo. Esto es totalmente inconducente porque, como les dije antes, tanto el poder legislativo como el poder administrador también cumplen actos jurisdiccionales, ¿sí? No hace falta que yo por ahí se los referencie, pero el poder administrador cumple actos administrativos jurisdiccionales o jurisdiccionales administrativos cuando resuelve una contienda entre un particular y el propio Estado. La facultad que fue declarada constitucional por nuestra Corte cumple estas funciones. Y el Poder Legislativo también cumple funciones jurisdiccionales, por ejemplo, a través del famoso juicio político. Cuando nosotros nos referimos específicamente al acto jurisdiccional propio del Poder Judicial y al acto legislativo propio del Poder Legislativo, es fácil diferenciarlos porque desde el punto de vista del legislador, la norma es efecto erga omnes, es decir, destinada a regir la conducta de todos, cuando el acto jurisdiccional solamente aplica esa norma abstracta y se refiere al caso concreto, y solamente obliga a los que intervienen en el proceso, ¿sí? Hoy podremos tener una ampliación de este concepto en los llamados procesos colectivos, ¿no? Donde esto ha ido reformulando estos conceptos y justamente las sentencias dictadas en estos procesos podría ser aplicada a cualquiera que pertenezca a la clase que se refiera dentro del llamado proceso de ejecución. En un Se escucha muy proceso entrecortado, profe. de los que hubieran en este proceso. La norma de generalidad, obligatoriedad y coerción. La próxima, por favor. La próxima, Cristian, por favor. Muy bien. Acá planteamos la diferencia entre el acto administrativo y el acto jurisdiccional, para diferenciarlo, ¿no es cierto? En principio decimos que en el acto administrativo, actividad de carácter técnica, o sea, la que lleva a cabo en general el poder administrador. Y el jurisdiccional es una actividad jurídica. El acto jurisdiccional resuelve la cuestión para aplicar la regla de derecho al caso concreto y a su vez las consecuencias que derivan de desconocer esta regla de derecho que se aplica al caso. En el acto administrativo la cuestión de derecho es un medio, ¿sí? Está arreglada por la ley, pero no implica el fin que persigue el acto administrativo. Por otro lado, el juez no procede de oficio. Estamos hablando del proceso civil, y esto le da autoridad de cosa juzgada a sus decisiones. ¿Por qué? Porque el juez, en el proceso civil y en el proceso comercial, siempre
procede a través de la petición de la parte, ¿sí? El desarrollo de una pretensión a través de la formalización de una demanda hace que intervenga el juez y con eso dicte una sentencia que va a pasar a autoridad de cosa juzgada. En cambio, el acto administrativo es espontáneo. ¿Qué quiere decir? A ver, se dictan las normas respecto de el COVID-19. Y el salud dicta las reglas a través de las cuales se custodia la salud de los agentes de salud, de los infectados, los procedimientos, ¿sí? Estas son de carácter espontáneo. Frente a la situación de hecho, se dicta el acto administrativo. El gran tema aquí la siguiente, Cristian. Bueno, el gran tema acá, para resumir la anterior, es que nosotros tenemos un acto jurisdiccional propio del Poder Judicial. Y algunas veces, muchas veces, actos jurisdiccionales del Poder Administrador. Lo más importante que deben tener en cuenta es que el acto jurisdiccional que resuelve la contienda entre un súbdito y el Estado, resuelto por el órgano administrador, siempre va a tener la revisión del Poder Judicial. No existe el efecto de la cosa juzgada, ¿sí? Y esto es lo que le da el carácter de constitucionalidad. Muy bien. Y un tema que nos quedaría para cerrar el tema, no, nos queda otro tema todavía, es analizar la jurisdicción contenciosa y voluntaria. Sonia les había adelantado a ustedes que la existencia de un conflicto hace a la propia existencia de la jurisdicción, ¿sí? Pero nosotros encontramos que dentro del poder jurisdiccional se pueden llevar cuestiones de carácter voluntario. Y entonces, bueno, especialista fallecido no hace mucho, nos va a decir que no podemos hablar de jurisdicción cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, sino que estamos hablando de función pública procesal, que va a englobar la jurisdicción propia de la existencia de un conflicto y la actuación del juez frente a casos de carácter voluntario, ¿sí? Y acá tienen algunos ejemplos de la famosa jurisdicción voluntaria. Couture, por ejemplo, opina distinto de Palacio y les va a decir que siempre que exista la necesidad de la intervención de un órgano jurisdiccional, va a haber jurisdicción. ¿Por qué? Porque aquello que le va a dar la fuerza ejecutoria, si se trataría, por ejemplo, de un acto de homologación, supónganse que ustedes tienen un acuerdo extrajudicial, pretenden que ese acuerdo extrajudicial de carácter privado tenga una fuerza ejecutoria, es decir, la posibilidad de ejecutarlo forzadamente frente al incumplimiento. ¿Qué van a necesitar? La homologación judicial. Si necesitan un acto de constitución, como puede ser el discernimiento de una tutela, ¿sí? O algunas de las personas que hoy pueden asistir a alguien que tenga una disminución o
limitación a sus diversas capacidades. O cuando necesitamos un acto de autorización, ¿sí? Autorización a celebrar determinado acto, en el caso de menores o de personas limitadas en su capacidad, como decíamos antes. Estas son distintas posiciones, pero lo que tienen que saber es que siempre estamos hablando del órgano jurisdiccional, es decir, del Poder Judicial. ¿Sí? Muy bien, por favor. La próxima, Cristian. Muy bien. Y con esto finalizaríamos todo el tema de jurisdicción, hablando de la jurisdicción administrativa y el fuero contencioso administrativo. ¿Sí? Esto simplemente a los efectos de que quede clara toda la clase y de lo que hemos estado hablando. La jurisdicción administrativa pertenece al poder administrador y reitero, se va a dar cuando se dictó un acto administrativo, alguien a quien le afecta ese acto administrativo procede a una revisión, solicita la revisión de ese acto, como podría ser el otorgamiento de una pensión, de una jubilación, y lo solicita frente al propio poder administrador. Y el superior jerárquico o el mismo órgano dicta un acto. Ese conflicto que surgió, ¿sí? Y ese acto que se va a dar frente a ese conflicto implica un acto jurisdiccional administrativo. Pero cuando estamos hablando del fuero contencioso administrativo, estamos hablando de un fuero perteneciente a la organización del Poder Judicial, ¿sí? Y tiene que ver con cuando el Estado sea parte. Y aquí les dimos ejemplos dentro de la capital federal, ¿sí? Los distintos fueros contenciosos administrativos que encontramos en virtud de la existencia del fuero federal contencioso administrativo cuando interviene el Estado Nacional y del fuero contencioso administrativo y tributario perteneciente a la ciudad de Buenos Aires cuando ésta es parte. ¿Sí? Bueno, con esto cerramos todo el tema de jurisdicción. ¿Sí? Y ahora ya podemos pasar, si les parece bien, al tema de competencia. ¿Largo yo, profe? Sí, por favor, Sony. Sigue la profe un ratito y vamos descansando. Bueno, yo les voy a contar que esta unidad, competencia, suele ser una de las más difíciles, de las más complejas para ustedes. Así que ahora les voy a pedir que abran un poquito las orejas y sobre todo que abran un poquito la imaginación, sobre todo a los que no trabajan en nada que tenga que ver con lo jurídico. Bueno, ¿qué es la competencia? La competencia es la capacidad o la aptitud que la ley le reconoce a un juez, a un tribunal colegiado, para ejercer sus funciones con respecto a determinada categoría de asuntos y durante una etapa del proceso. Y esto, dicho así tan armoniosamente, yo lo voy a tratar de desmenuzar para que ustedes lo entiendan mejor. Digo yo que es la capacidad o la aptitud. Ya hablé de que la jurisdicción era una función y dije que era un poder deber. Bueno, este poder deber que le di
a una determinada persona es la capacidad que le di, la aptitud que le di. Si pensamos en la capacidad como la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, bueno, le di derechos, pero le di muchas obligaciones. ¿Está reconocido por la ley? Sí, en el mandamiento, en la designación. ¿Quién no leyó Marbury versus Madison? ¿Sí? Es ese poder que le di, esa aptitud que le di, ese mandamus que le di. ¿A quién se lo doy? Le confiero una calidad excepcional, la calidad de juez o de integrante de un tribunal, como una segunda instancia o aún en los tribunales colegiados inferiores. Se lo doy para ejercer una determinada función, como les dije, un determinado poder, pero no se lo doy para que lo ejerza en todos los ámbitos. No es Dios, va a ser solo un juez, aunque en determinados asuntos trabaje como Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es resolver determinados asuntos durante una etapa determinada. Entonces, si yo le doy aptitud para que resuelva conflictos civiles, le di aptitud en esa materia, solo en la civil. También se lo voy a dar en una etapa determinada, en un momento determinado, por ejemplo, en primera instancia, por ejemplo, en segunda instancia, o Superior Tribunal Provincial, o Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Si yo lo pensara en el aspecto penal, se lo voy a dar en la calidad de TOC, en la calidad de casación, o en la calidad de Supremo Tribunal Provincial, o en la calidad de Corte Suprema de Justicia. ¿La pasás, Cristian? ¿Nos abandonó, Cristian? Ah, no. Ya te estaba poniendo ausente, ¿no? Bueno, a esta se la dejo a usted, profe. Bueno, no sé por qué siempre cuando llegamos a este tema Les voy a decir la me la verdad, dejan a mí. porque a ella Es le muy importante que encanta, tengamos... le encanta, le gusta, así que... El tema del doble orden constitucional es un tema fundamental para que ustedes lo tengan en cuenta, chicos. La primera gran el límite de la jurisdicción. La primera gran diferencia institucional, que es la competencia federal y la competencia ordinaria. Y lamentablemente siempre cuando preguntamos este tema y le decimos a ustedes de dónde surge la competencia federal, ustedes se van así, sin pensarlo, al 116 y 117 de la Constitución. No es así, no digan eso, por favor. Por favor, les pido. Porque ahí ya nos ponemos locos todos, se están todos los pelos. ¿Por qué? Y mire que los pelos están medio Porque el doble desgreñados. orden constitucional está complicados ahora. Estamos ahora los pelos. Sin nuestro coafer. Bueno, a ver, el doble orden constitucional nace de dos artículos de la Constitución, por supuesto, fundamentales para tener en cuenta, pero que tienen que ver con, por un lado, el artículo 126 de la Constitución, soberanía del Estado, que es propio de esta soberanía. ¿Sí? Ustedes saben, primero tuvimos si vamos al preámbulo de la Constitución para que lo entiendan mejor aún, ¿sí? ¿Qué decimos? ¿No? Los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos por voluntad de ¿quiénes? De las provincias. Nacieron las provincias y estas, a fin de crear este contrato social que creó el Estado argentino, delegaron un conjunto de facultades. Estas son propias que hacen a la soberanía del Estado y al nacimiento de la competencia federal, ¿sí? Y por otro lado tenemos la competencia ordinaria, ¿sí? Que nace del artículo 121, que tiene que ver con el principio de la autonomía provincial. ¿Qué quiere decir esto?
aquellas cuestiones que no fueron delegadas. Che, Cristian, a mí también se me escucha. Son que son propias de ella, ¿sí? Y fíjense ustedes que cuán autónomo es esto y cuán importante es esto para nuestro Estado, que un juez federal jamás podría tener competencia en cuestiones locales. ¿Está claro esto? El tema es que este Profe, doble cuando orden... la interrumpa es porque se está escuchando mal. Ahí la primera parte se escuchó muy mal. Reitero. No se arrime tanto, a ver si mejora. Dele ahí. ¿Me escuchan? No. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Reitero esta parte? ¿No se escuchó? No, se escuchó muy entrecortado al principio. La parte del 116, esa parte se escuchó muy mal. Bueno, pero esa era una parte introductoria para que Bueno, esa no... parte se escuchó muy mal. Empiece de nuevo donde largó con el 126. Bueno, de nuevo entonces, a ver si me escuchan todos. Doble orden constitucional, basado en 2 artículos de la Constitución, artículo 126 por un lado, principio de la soberanía de la nación, todas las cuestiones que fueron delegadas por las provincias al Estado Nacional son propias de ese Estado Nacional y exclusivamente de él. Y la competencia ordinaria que nace del artículo 121 de la Constitución, que tiene que ver con el principio de autonomía provincial. ¿Qué quiere decir autonomía provincial? Que las cuestiones que no fueron delegadas por las provincias al Estado Nacional son propias de la provincia, únicas de ella, y fíjense hasta qué punto es importante para nuestro Estado, que ningún juez federal podría asumir competencias. Se está cortando, profe, se está cortando. Un poco con la modificación del artículo 90, con la reforma de la Constitución del 94, cuando se crea Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la existencia de un poder judicial propio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, puede ser que competencia esta nueva jurisdicción. Para que lo entendamos, es una justicia que depende del Tribunal Superior de Ciudad Autónoma, ¿sí? Depende del Tribunal Superior de Ciudad Autónoma, pero se trata de justicia ordinaria, ¿sí? Y lo que nosotros llamamos dentro de la justicia ordinaria, que depende de la Corte Suprema, justicia nacional, como sería la justicia nacional en lo civil, la justicia nacional en lo comercial, la justicia nacional del trabajo, es también competencia ordinaria, ¿sí? Con la diferencia que desde la ciudad autónoma nosotros vamos a tener toda una línea de instancias para llegar al Tribunal Superior de Ciudad Autónoma y luego recién a la Corte Suprema. Esto nosotros le hemos hecho un dibujito, que lo van a tener ustedes, que habla, es como un ejemplo que van a tener al final de la clase, dibujito le digo, bueno, es como un cuadrito de instancias, ¿sí? Para que vean la justicia federal, dentro de la capital federal, la justicia ordinaria, dependiente de la Corte Suprema de la Nación, y la justicia ordinaria, dependiente del Tribunal Superior de Ciudad Autónoma, y les sea más fácil
la comprensión de esto. La próxima, Cristian, por favor. Bien, ¿este era tu tema? No, este es Tony? suyo. No, usted démelo en caracteres. Bueno, ahora sí, como les decía al principio que hablé del doble orden constitucional, sí llegamos al artículo 116 de la Constitución Nacional, porque aquí lo que trata es cuáles son los temas propios de la competencia federal, ¿sí? Entonces, deslindamos bien. Artículo 126, nacimiento de la competencia federal, principio de soberanía de la nación, del Estado Nacional, y el artículo 116, cuáles son los temas, ¿sí? Las cuestiones que va a abarcar esta competencia federal. Entonces tenemos, en razón de la materia, los puntos regidos por la Constitución Nacional, leyes nacionales y los tratados. Las cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima. Seguimos a la otra, por favor. El otro Power Rich, ¿sí? En razón de las personas, cuando la nación sea parte, cuando se susciten cuestiones entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias, entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano, tener siempre en cuenta es aforada, así le llamamos a esta competencia federal, la aforada es la provincia. Ojo con esto. Y después, cuestiones de embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Pasa la siguiente, Cristian. La siguiente, por favor, Cristian. Ya lo adelanto esto, profe. No, el artículo 116, como vimos en esas dos filminas que pasamos antes, establece todos los supuestos porque dice la Corte y demás tribunales inferiores. Pero el 117 de la Constitución habla de lo que nosotros denominamos la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema. ¿Qué quiere decir esto? Competencia originaria y exclusiva. De los procesos ante la propia Corte. De hecho, la Corte tiene una mesa de entradas de demandas originarias, ¿sí? Es cuando la Corte actúa como si fuera el juez de primera instancia, desarrollando todo el proceso, ¿sí? Porque esas causas se inician y fenecen ante la propia Corte. Y se da solamente en dos circunstancias, ¿sí? Cuestiones referidas a ministros, embajadores y cónsules extranjeros, y en los casos en que la provincia sea parte. O sea, que en estos dos supuestos la Corte actúa con competencia originaria Muy bien. Acá les aclaramos un poquito, ¿sí? Para que tengan presente, el decreto ley 1285/58, que no sé si alguna vez escucharon hablar de él,
pero es un decreto ley muy importante que por supuesto tuvo montones de reformas. En su artículo 24 aclara este concepto de la competencia originaria de la Corte, en qué supuestos, ¿sí? Y habla de las cuestiones civiles, ¿sí? Cuando se tratara de cuestiones civiles, entonces sería competencia originaria de la Corte. ¿Por qué se los trajimos este tema y este artículo de este decreto? Porque es muy importante después, cuando veamos otra filmina, en el tema de la delimitación, nueva interpretación, nosotros le llamamos la redefinición del competencia originaria de la Corte a partir del caso Barreto, que fue un leading case de nuestra Corte. Y el supuesto también de cuándo podría ser juzgado cuando cuestión de un cónsul o embajador de un estado extranjero, entonces la necesidad de requerir previamente del representante diplomático la conformidad del país para ser sometido a juicio. La siguiente. Se te corta mucho. Se entrecorta mucho, profe. Sí, no sé si es mi conexión. Puede ser que estés alejada, Rita, del Wi-Fi en tu No. casa y ¿Se por escucha eso ahora? se escucha bien. Sí. Si no, lo que se puede hacer es que anules la cámara y tal vez ahí te puede llegar a mejorar la señal. Y se te va a escuchar solamente, pero por ahí eso hace que no se corte la señal. ¿Anulo entonces la cámara? Sí, fíjate a ver si así podemos hacer que no se corte el audio. Detener Bueno. video. Sí, acá le pongo la rayita al video. A ver ahí. Y si se sigue Muy bien. cortando, lo sigo yo. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, también es importante tener en cuenta que la competencia originaria ya estaba regulada en la famosa ley 48. Se imaginan que es una ley súper antigua, número 48, pero que no, por cierto, no resulta ser fundamental para nosotros, porque no solo habla en su artículo primero de la competencia originaria, sino como después vamos a ver del recurso extraordinario federal. Y acá ya estaba hablando de las causas entre dos o más provincias y las civiles que versaren entre una provincia y algún vecino de otra, o ciudadanos extranjeros, o una provincia y el Estado extranjero. Acá se habla del principio de la distinta vecindad o extranjería, que también debemos tener en cuenta para entender esto como un vecino de otra provincia. Se ha establecido como que este vecino debería tener su residencia habitual en una antigüedad por lo menos de 2 años en la distinta provincia para solicitar la competencia originaria de la Corte en el caso de que demandare a otra provincia. ¿Sí? La siguiente, por favor, Cristian. Bueno, acá, como les decía, la redefinición de causa civil a partir del fallo Barreto. En realidad, después de más de un siglo de que todas las causas de un vecino de una provincia contra otra fueran la competencia originaria de la Corte redefinió el concepto de causa civil y dijo que cuando estuvieran involucradas normas del derecho público local,
no podía ser competencia originaria de la Corte, porque esto sería un avasallamiento de la autonomía provincial, principio reforzado a través del artículo 121 de la Constitución Nacional que analizamos, y por lo tanto la Corte podía intervenir en algún momento, pero siempre luego de haber pasado por todas las instancias locales. Y de esta manera, en ese momento, lo que hizo la Corte es que todas las causas que tuvieran, conforme la concepción anterior de lo que se entendía por causa civil, fueran a los diversos tribunales superiores de provincia para que ellos entonces dispusieran o las remitieran a los jueces competentes locales. Luego de transcurrir todas las instancias locales, incluso las extraordinarias locales, iban a poder llegar a la Corte Nacional a través del recurso extraordinario federal. La siguiente, por favor. Bueno, acá entro yo, profe. ¿Sí? Bien, hablamos de que la competencia federal va a tener características singulares diferentes a lo que es la competencia nacional común. Decimos que la competencia federal es una competencia de excepción, y esto lo vamos a relacionar cuando decimos, ustedes lo van a encontrar en algunos textos, como que es suprema. ¿Por qué decimos que es de excepción? Porque, como dijo la profe, si leemos el caso Barreto o si analizamos en profundidad las diferentes leyes que regulan la competencia, vamos a ver que, en principio, todo conflicto debe ser solucionado en los tribunales locales. Va a llegar a la competencia federal excepcionalmente cuestiones particulares, singulares, ¿sí? ¿Por qué decimos que va a ser limitativa? Y eso también se relaciona con esa definición de competencia suprema, porque solo va a atender los casos previstos en la Constitución. Vieron que la profe limitó, dijo, cuando se trate de personas aforadas, cuando se trate de determinadas cuestiones y se las enumeró. Bueno, sola y únicamente cuando tenga que ver con esos casos y con esas personas. Va a ser esa competencia limitada para esas situaciones. Y vamos a limitarlo una vez más, vamos a hablar de Barreto y vamos a decir que en principio van a tener que entender los tribunales locales. Y si corresponde a los tribunales locales, van a poder acceder a la Corte. Sí, van a poder, pero primero van a tener que agotar todas las instancias. ¿Sí? Va a ser una competencia privativa. ¿Por qué? Porque si corresponde a que entiendan este tribunal de excepción, una vez fijada la competencia, vamos a ver que esa es una característica de la competencia, va a quedar fijada como tal. O sea, si debe entender los tribunales federales, sí o sí van a ser ese el tribunal que corresponde. ¿Que puedo modificarla? Ya vamos a ver que tengo maneras. Ya las vamos a analizar cuando lleguemos a los caracteres de la competencia nacional. Decimos que es improrrogable. ¿Y por qué es improrrogable? Porque yo les dije que esta función, esta aptitud que yo le confería a los tribunales correspondían solo a ellos, ¿sí? Entonces, una vez fijada la competencia, no la puedo cambiar, pero como toda regla en procesal, ya se los avisé, tiene una excepción. Entonces, ¿cuál va a ser la excepción de la prorrogabilidad de la competencia federal y solo de la federal en razón de las personas? La profe les dijo que el artículo 117 hablaba de que esta competencia correspondía de manera excepcional a ministros o determinadas, o las provincias, o a la provincia. ¿Y cuándo correspondía esta excepción? ¿Cuándo corresponde esta excepción de la que yo hablo? ¿Se puede extender? Sí, pero
en este caso solamente, estas personas, las personas que el legislador ha entendido que sí o sí pueden ir de manera directa a la competencia federal, pero la pueden extender por prerrogativas que tienen. Particularmente vamos a ver cómo se extiende de dos maneras la competencia cuando veamos las características de la otra competencia. ¿Y por qué yo digo que es inalterable? Y a esto ya lo adelanté. Porque vamos a decir que la competencia es inalterable porque una vez fijada no se puede cambiar. Una vez que el tribunal dijo soy competente, todos los otros fuera. ¿Por qué? Porque yo dije, es una función otorgada a un órgano del Estado. La decisión del tribunal de entender en un determinado conflicto, vamos a ver que tenemos maneras de discutirla, tenemos dos vías, pero son formas que las partes la vamos a discutir, pero no quiere decir que una vez que el tribunal se declaró competente vayamos a poder modificar esa situación. La siguiente, Cristian. Bueno, decimos que esta parte, vio que ya le dije que estaba mezclada, esta, profe, esta es suya, dele. Me parece que no tiene, o salió o algo le pasó. Bueno, competencia originaria y exclusiva. ¿Por qué Perdón, decimos? Sonia, Sí. perdón, se me cortó. ¿Qué pasó? Bueno, y no sé, está mala la conexión. Esta es competencia originaria y exclusiva, ¿la da? ¿La Sí, ve? sí, cómo no. Bueno, Sí, lo veo, lo veo. Se corta mucho el audio, pero ¿se escucha ahora? yo la escucho cuando usted me pregunta si la escucho, pero si no se corta bastante. A ver. Hola. No, déjemela dar a mí. ¿Ah? Escucha bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, decimos que la... ¿por qué hablamos de la competencia? Diferenciamos la competencia originaria y la competencia delegada. Competencia originaria y exclusiva. ¿Cuándo la competencia va a ser originaria y exclusiva? Cuando el legislador la ha preestablecido de esa manera. Nuestro constitucionalista, cuando dijo determinadas personas, determinadas cuestiones van a ser atendidas por la Corte, por los tribunales federales o por la Corte Suprema, está limitando. Bueno, la Corte va a entender determinadas cuestiones de manera personal, de manera directa. Y esas cuestiones que el legislador entendió que deben ser atendidas de esa manera, sí o sí van a caer en esos tribunales. ¿Cuándo la competencia va a ser delegada? Cuando se llegó a través de cursar las diferentes vías procesales. Cursé primera instancia, cursé segunda instancia, cursé Supremo Tribunal Provincial, llegué a la Corte Suprema, en ese momento sí o sí la Corte va a deber rever, revisar, analizar mi caso. Puede ser que me lo denieguen, puede ser que vaya en queja, finalmente la Corte va a tener que revisar esa cuestión. También existe la posibilidad del recurso ordinario de apelación, causas en que la nación sea parte y cuyo monto sea superior. Estas cuestiones, que también entran ciertas cuestiones penales como son la extradición, los causos de apresamiento, embargos en tiempos de guerra, el salvamento militar, la nacionalidad de un buque. Por ejemplo, ¿vieron eso que lo deben haber visto en las noticias o por ahí si alguno vive por la zona de Pompeya o más allá del puente Alsina, como dice el tango, habrán visto que han puesto un hospital reubicable, que es el mismo que fue a Kosovo, que fue a Haití, que ha ido a diferentes misiones internacionales. Bueno, cuando se instalaba el hospital reubicable, todas las cuestiones que se suscitaran en razón de la actuación de de ese grupo, que son médicos, otros militares, sí o sí debía ser atendida por la Corte. Así llegaron a ellos
causas desde mala praxis hasta causas penales por ebriedad, de una madre que quebraba a su hijo en Haití para que le dieran de comer, diferentes causas que tenían que ver con la misión y que debieron ser atendidos por ese tribunal porque todo lo que ocurría dentro del hospital reubicable, a pesar de que estaba en territorio extranjero, sí o sí correspondía a nuestro territorio. Es como si es lo que ocurría dentro de ese hospital, sí o sí era nuestro territorio, si eran nuestras leyes, ¿sí? Finalmente vamos a ver el Per Saltum. El Per Saltum es una institución que empezó allá hace muchos años en el tema aerolíneas. La privatización de aerolíneas hizo famoso tanto al doctor Dromi, que era un administrativista muy conocido, como esta figura del Per Saltum. Es saltear instancias, pero por una causa superior, la gravedad institucional. La trascendencia de la causa hace que se revea esa causa por nuestra Corte Suprema de Justicia. Ahí hay dos modos en que la Corte puede atender, y vamos a ver que hay dos figuras, el Bright Certiorari positivo y el Bright Certiorari negativo. El Bright Certiorari negativo es el formato que tiene para admitir causas la Corte Suprema de Estados Unidos, que en principio rechaza todo, excepto determinados casos que entiende que tiene que solucionar. Generalmente la Corte de Estados Unidos atiende mucho menos casos que la nuestra, porque esa corte es la que va fijando los lineamientos jurisprudenciales. Recuerden que el tipo de organización que tienen ellos no es una ley escrita. El formato de organización que tienen ellos es un formato consuetudinario. Entonces el juez, cuando dicta una sentencia, lo que está haciendo es haciendo la ley. Eso marca una diferencia importante. Cristian, decime si se me escucha. Perdón. Sony. Cristian, ¿se me escucha? Hola. Se escucha perfecto el sonido. ¿Se me escucha bien? Bien, ahí ya Espera me estás diciendo. un segundo Bien. que Escucha perfecto, quería hacer una aclaración, Sony, respecto a ese tema. ¿Me escuchas? Dele. Sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta acá, respecto de lo que estaba sosteniendo la profesora, que nosotros tenemos incorporado el Per Saltum a través de una iniciativa de nuestra expresidente, fundado en dos: gravedad institucional y trascendencia. En realidad, gravedad institucional es un concepto que fue formulado por nuestra Corte allá lejos y en el tiempo, con el caso Jorge Antonio, ¿sí? Que fue un caso de la década del 60 muy importante. Que Era el secretario de Perón. Si lo buscan al fallo lo van a encontrar como Jorge Antonio, el secretario de Perón. Así búsquenlo. Bueno, en realidad no era el secretario de Perón. No importa, bueno, así aparece. Pero Jorge Antonio, así aparece, sí. Jorge Antonio inicia una medida cautelar para poder utilizar los bienes que habían sido decomisados y que se entendían mal habidos. Y la Corte dicta el fallo, en realidad, yo creo, violando todo lo... Pero ahí dice que había gravedad institucional porque Jorge Antonio nunca había probado que esos bienes no habían sido mal habidos y podía existir una conciencia de injusticia en todas. Y trascendencia se entiende por trascendencia cuando está del interés de las partes intervinientes en el caso. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un efecto en la sociedad, en un conjunto de personas, ¿sí? Como así, por ejemplo, la Corte ha dictado fallos que tienen que ver con la regulación de nuestras cárceles, ¿sí?
por ejemplo, ha dictado fallos muy importantes sobre las normativas que debería existir respecto de la sindicalización, cuestiones que después nunca fueron tomadas por nuestro poder legislativo, pero que son trascendentes porque van más allá del mero interés de las partes. Y lo que le señalaba la profesora anteriormente respecto del RAI certiorari positivo y el RAI certiorari negativo, es que en los Estados Unidos existe un acta, ¿sí? Que es como una norma de todas las reglas posibles en que puede intervenir la Corte Suprema de los Estados Unidos. Quiere decir, cuando interviene un Estado contra otro Estado, o sea, el Estado le llaman ellos, ¿no? Dentro de los Estados Unidos de América, de manera positiva, por eso se dice RAI certiorari positivo, cuáles son los supuestos de acceso a la que, como señalaba la profesora, allí se entiende que es ley el caso que se resolviere, y siempre lo que van a tener que mostrar para volver a ese caso es que existe una novedad o una situación que lo torna distintivo, y por eso debe intervenir la Corte. Nosotros no tenemos ese supuesto, ¿sí? No tenemos reglas precisas y que salió regulado en la década del 90, en donde lo que señala es la posibilidad de rechazo de una causa, ¿sí? Por la propia, dado en el artículo 280, que en realidad lo que sostiene el 280 es que la Corte podrá rechazar cuando no exista cuestión federal suficiente o transferencia. Cuando el Código Procesal se discutió muchísimo el tema, porque la facultad discrecional de la Corte para aceptar o no su competencia es sumamente amplia. Y yo respecto de esto debo decir dos cosas. La Corte Suprema es un poder del Estado y debe tener la facultad discrecional y el ejecutivo, y que en realidad el concepto más objetivo de ese artículo 280 es el concepto de trascendencia, ¿sí? Que cuando una causa trascendente para que intervenga el órgano superior del Estado dentro del Poder Judicial, puede aplicar el artículo 280, ¿sí? Espero haber sido clara al respecto. La otra, ¿no? Sí, siguiente. Acá, todo tuyo, Sonia. Sí. Bueno, yo les dije que les iba a hablar de ciertas características. Perdón, Sony, acá hay un error, después las vamos a corregir para poder mandárselas, porque el título, chicos, está mal, ¿sí? Es caracteres de la competencia en general, por favor. Por favor, cuando nosotros se los mandemos, o cuando se los mande el centro a través de... Nosotros se los vamos a corregir. Ya está corregido. Para que Cristian, no me haya pusiste el ninguna... viejo. Bueno, decimos que la no, es que no competencia... pudo poner el otro. Ah, bien. Decimos que las características de la competencia es que es improrrogable, y esto está establecido en el artículo 1 del Código Procesal. Decimos que esta competencia es improrrogable porque no puedo extender la validez de esa función de la que doté a ese órgano competente para que intervenga en un determinado proceso. Y esta característica que está marcada en el artículo 1 del Código Procesal, que en sus épocas de más exigente la profe nos exigía que lo supiéramos de memoria, aunque a ustedes les parezca mentira,
Ahora como me escucha, pero no puede quejarse porque le anda mal el micrófono, aprovecho. Esta característica de improrrogabilidad de la competencia tiene excepciones. ¿Cuál es la excepción de esta característica de improrrogabilidad? Un tipo de competencia, solo la competencia territorial. Y esta competencia territorial se podrá extender en determinadas cuestiones. ¿Cuáles son las cuestiones, las únicas cuestiones en las que se pueden extender? En cuestiones patrimoniales. Yo les dije que la competencia federal se podía extender en razón de las personas, ¿se acuerdan? También era la territorial, solo y únicamente en razón de las personas, de esas personas que yo tenía determinadas. Bueno, la competencia común se puede extender, la competencia nacional la puedo extender a la competencia territorial en ciertas y determinadas cuestiones, solamente cuando se discutan cuestiones dinerarias. Yo les suelo hacer este gesto a los chicos para que entiendan, de plata, ¿sí? Y la competencia del territorio, del suelo, ¿escuchan que yo estoy pegando en el piso? Bueno, la competencia territorial en cuestiones patrimoniales, solo esa. Insisto tanto en esto porque suele ser un error de todos los exámenes, ¿sí? Diferenciar cuáles son las características de la competencia originaria, cuáles son las características de la competencia federal, cuáles son las características de la competencia en general, ¿sí? Esta improrrogabilidad, que ya les marqué una excepción, puede ser extendida de manera expresa o de manera tácita. Se puede extender de dos formas. ¿Cuándo se extenderá de manera expresa? Cuando hayamos acordado ambas partes que cuando tengamos un conflicto que tenga que ver con cuestiones patrimoniales, vamos a acceder a una competencia territorial determinada, ¿sí? ¿Qué ocurre en este tipo de extensión o prórroga de la competencia expresa? Ambas partes deben ser capaces, no debe haber ningún interés de menor o de incapaz que se deba resguardar, ¿sí? Si las partes acordaron desarrollar ante un conflicto acceder a una competencia territorial determinada y alguna de las partes tuvo algún problema y de pronto nos vemos con que tiene herederos y alguno es menor, ¿podemos prorrogar la competencia? La respuesta es no. ¿Sí? Solamente vamos a poder hacerlo siempre y cuando el conflicto sea el inicial y ambas partes hayan accedido a esa prórroga de manera voluntaria. Es lo que se llama cláusula compromisoria. O le decimos cláusula compromisoria porque es un compromiso futuro en caso de que se suscitara algún tipo de compromiso, de conflicto. ¿Cuándo la competencia va a ser tácita? Cuando, por ejemplo, yo interpongo mi demanda en un determinado tribunal que no es competente territorialmente y lo que estoy discutiendo es una cuestión patrimonial, y la parte contraria, en lugar de discutir la competencia, que ya vamos a ver que existen dos modos para hacerlo, ¿qué hace? La consiente. ¿Cómo la va a consentir? Contestando demanda, presentándose, sin discutir la competencia, porque cuando veamos la forma de discutir la competencia, vamos a ver que esa discusión se debe dar en la primera presentación de ambas partes, ¿sí? Decimos también que la competencia es indelegable, porque si pensáramos en un tipo de obligación que tiene esta actuación particular, esta facultad particular, sería una obligación intuito persona. Entonces, esas facultades que tiene este juez tienen que ver con las condiciones especiales que tiene su designación. Fue designado para realizar una tarea determinada en un ámbito determinado y no puede hacerlo en otro. Entonces, esta actuación, sí o sí, va a deber realizarse en esa condición que tiene. ¿Qué ocurre cuando un juez le encomienda a otro la realización de una determinada diligencia? ¿Está delegando su competencia? Y yo creo que sería muy generoso pensar en que existió delegación de competencia. Lo que se está haciendo es encomendar una actuación determinada en otro
en otra competencia que inclusive podría dudarse. ¿Se me escucha, Cristian? Porque me apareció un cartel rojo que no sé qué es. Yo te escucho, Sony. ¿Se te escucha bien? Bueno, me apareció un cartel y me alarmó por eso. Esta delegación que algunos dicen que existe no es tal. Lo que se está haciendo es encomendar a otro funcionario judicial que tiene una función determinada en un ámbito determinado o en una materia diferente para que realice una determinada actuación. Esto que ocurre, en definitiva, es la realización de un acto externo que va a volver al proceso, pero el juez en ningún momento cedió, delegó o confirió sus facultades a otro. Lo que hizo fue encomendar la realización de una determinada actividad que el proceso necesitaba en otra jurisdicción. ¿Por qué? Porque él no tiene facultades para ejercer en esa otra jurisdicción. El ejemplo de la toma de la declaración de la declaración de un testigo fuera de la jurisdicción donde se lleva adelante el proceso, o conferirle a un juez en otra materia que envíe la declaración de un determinado testigo que ya se realizó en otro ámbito. No quiere decir que el juez haya delegado su competencia, simplemente lo que se está haciendo es encomendar a otro que realice un determinado momento procesal. Y justamente para eso sí tiene facultades el otro juez, pero son propias, no se las di yo, no se las delegué yo, no le di nada de mi competencia, porque es propia y es facultad que tiene que ver con mi condición. Se cita en el PowerPoint la ley 22.172, que es una ley muy vieja que comenzó como un acuerdo entre provincia de Buenos Aires y Santa Fe, y era un acuerdo de comunicaciones. Si ustedes la ley van a ver, si ustedes leen esa ley van a ver claramente que no se está delegando la competencia, sino que simplemente se está encomendando la realización de una determinada tarea. ¿La pasás? ¿La siguiente, Cristian? Oportunidades de dirimir la competencia. ¿Sigo yo, profe? Si querés, esto lo hablo yo, no hay problema. Bueno, dele. La oportunidad para dirimir la competencia son dos dentro del... Se escucha muy mal, profe. Al momento de interponerla, y eso estoy apagada todo, tenemos dos momentos para dirimir la competencia, es decir, para resolverla. Una es el inicio del proceso, y esto lo hace el actor cuando interpone la demanda, y cuáles son los elementos que nos van a determinar esta competencia. Justamente los elementos que integran la pretensión desarrollada por el actor, y no las defensas opuestas por el demandado, ¿sí? Siempre la pretensión, ¿sí?, que es los elementos que componen la pretensión para deducir su demanda. Y eso nos va a determinar la competencia. Y el segundo momento para dirimir la competencia es cuando el juez deba resolver la excepción de incompetencia. ¿Qué quiere decir esto? Se interpone la demanda, de esa demanda se corre traslado al demandado. Correr traslado es notificarlo de la existencia de esa demanda, ¿sí? Siempre, por supuesto, la notificación de la demanda actor y que denuncia dentro del proceso, de ahí el término denunciado, y a partir de esa notificación al día siguiente comienza a correr el plazo para contestar demanda y oponer excepciones. Las excepciones son un tipo de defensa particular que atacan directamente los
requisitos de admisibilidad de la pretensión y que pueden extinguirla o pueden dilatarla. Una de esas excepciones es el tema de la incompetencia, ¿sí? Nosotros en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dentro del proceso de conocimiento ordinario, el plazo para contestar demanda y deducir excepciones es un plazo de 15 días. Es el mismo plazo para contestar demanda y deducir excepciones. Y una de estas excepciones puede ser justamente, deducida la excepción, se corre traslado de ella al actor, novedosa que se instala dentro del proceso y debe ser sustanciada. Sustanciada justamente significa esto de correr traslado al actor. El actor va a tener 5 días para contestar respecto del planteo de incompetencia del demandado, y el juez, una vez contestado o vencido el plazo de ese traslado, pasará entonces a resolver la excepción de incompetencia. Y ahí están los dos supuestos en que... la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí tenemos clasificación de la competencia, ¿sí? No sé por qué aparece, no, la anterior, por favor. No sé por qué aparece esta leyenda en la pantalla. Ah, ahí desapareció. No, ahí apareció. Aparece y desaparece. Perdón. Aparece y desaparece por el tiempo que tiene las filminas y el PowerPoint en la pantalla. No lo puedo sacar. Ah, bueno. Pero No se apure, igualmente hago una aclaración porque vi que en el vivo de Facebook que estamos transmitiendo ahora y también acá los chicos de Zoom estuvieron preguntando si vamos a estar subiendo el PowerPoint. Y sí, efectivamente lo vamos a estar subiendo con Ciencia Digital. Ahora cuando terminemos la clase voy a contarles cómo acceder. Y el cuadrito, por favor, Cristian. Y el cuadrito, Sí, que todavía, no sé si, no creo que lleguemos, sí, nos falta todavía el famoso cuadrito de organización de la justicia. Lo que pasa es que, como verán, hemos tratado de achicar el material, pero hay un montón de cosas que son fundamentales para el análisis. Bueno, acá tenemos la clasificación de la competencia. Esta puede ser en razón de la materia. En razón de la materia de que hablamos: civil, comercial, del trabajo, contenciosa administrativa, de menores, etc. En razón del territorio, ¿sí? Competencia de la justicia nacional dentro de la capital federal, competencia de la provincia de Buenos Aires dividida en 21 departamentos judiciales, ¿sí? Cabecera de departamento y descentralizadas. Hoy la provincia comenzó ya hace unos años con todo un proceso de descentralización, y esto ha generado que exista una cabecera departamental y luego fueros, de acuerdo a la necesidad de cada población, descentralizados en las distintas localidades que componen ese departamento judicial. Después tenemos en razón del grado, y aquí lo que estamos hablando es de las famosas instancias, ¿sí? Primera instancia, segunda instancia, instancia extraordinaria. En razón del valor, que nosotros en realidad no lo tenemos, salvo cuando diferenciamos, no tenemos una competencia distinta, sino tenemos distintos tipos de procesos. Sumarísimo nos dice que va a tramitar por sumarísimo cuando se tratare de suma de pesos no mayores a 5.000. Se llama el turno. Esto lo que quiere decir, bueno, ahora tenemos los famosos turnos de feria, ¿sí? En virtud de esta situación de pandemia mundial que estamos viviendo, y
la feria extraordinaria, lo que tenemos son los turnos de feria. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de cada fuero se designa los jueces de feria, ¿sí? Que pueden durar una semana o los 15 días que dure esta feria extraordinaria. Justamente me acaba de llegar la acordada de la Corte, que te la acabo de mandar, Sonia. Sí. La Yo se la mandé también, porque me la mandó Michelle. de la Corte dispone, designa cada Cámara del Fuero que van a pero esa es de Ciudad Autónoma. Y Sí, la esta que yo le es de mandé la es esa. Justicia Nacional. Uy, no, no me dé malas noticias. Entonces, No quiero. las cámaras van a decidir quiénes son los jueces que van a componer la Cámara de Feria y a su vez van a designar los jueces de primera instancia que dependen de ella, que van a estar a cargo en el turno de esta feria extraordinaria, para que entiendan cómo se clasifica esto. La siguiente, por favor. Les cuento que está saliendo re bien en el Facebook. Ya lo miré un poquito. Bueno, reglas de chusmeé. competencia. Yo creo que nos queda poco tiempo, Sony. Por favor, metemos pata. ¿Cuáles son las reglas de competencia? Vamos a ver que las reglas de competencia tenemos las reglas generales, que son el artículo 5, y las reglas especiales, que son el 6. ¿Cuáles son las reglas generales? Acciones reales sobre inmuebles. ¿Por qué van a estar regulados? ¿Cómo yo sé cuál es la competencia que corresponde a esa cuestión? ¿Dónde está situada la cosa? ¿Sí? En el caso de los inmuebles yo veo, ¿está en Córdoba? ¿Cuál va a ser el órgano competente? El de Córdoba. ¿Está en Ciudad de Buenos Aires? El órgano competente, Justicia Nacional. Acciones reales sobre muebles. Acá tengo más flexibilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo optar por donde se encuentra la cosa, donde supongo que se encuentra la cosa, o del domicilio del demandado. ¿Qué recomiendo siempre? Domicilio del demandado, porque la cosa me la pueden cambiar, porque justamente es una cosa mueble, fácilmente trasladable. Acciones personales. Regla general, donde deba cumplirse la obligación. En todo contrato, yo siempre voy a establecer dónde deba cumplirse. En caso de que no esté establecido, domicilio del demandado. En cuestiones de que tengan incluidas hechos ilícitos, el lugar donde ocurrió el hecho. Regla de oro, siempre me voy a regir por el lugar del hecho y voy a sumarle uno más, el domicilio del demandado o el lugar de detención, si ustedes lo ven en el fuero penal. La siguiente, Cristian. Y estas reglas, si ustedes las analizan, van a ver que tienen 3 criterios generales. La primera, que es la personal, que cuál va a ser la regla de oro, domicilio del demandado. Recuerden algo que no les dije. Cuando yo tengo cuestiones que intervienen menores, incapaces, el domicilio del más débil, siempre. En el caso del trabajador, domicilio del trabajador. Pero en el ámbito laboral tienen la excepción del lugar del trabajo, ¿sí? El lugar donde desempeñaba las tareas. Pero siempre fíjense ustedes que estamos rondando en una cuestión personal, el domicilio de, la regla general, ¿cuál va a ser la regla del domicilio? En cuestiones, la siguiente regla, la regla real, el lugar donde está la cosa. Esa es como la más terrenal, le digo yo, del criterio de competencia. Y la regla objetiva, que generalmente es la que cierra en todos los procesos penales, el lugar de comisión del hecho o el lugar de cumplimiento del contrato. Pero la regla que a ustedes más les queda siempre en el ámbito de la regla del criterio objetivo es el lugar de comisión del hecho, es el lugar donde ocurrió el ilícito, ¿sí? Esa es la regla más que a ustedes más les es más familiar. La siguiente, Cristian. Bueno, competencia en razón de la materia. Bueno, esta se la dejo a la profe, porque esta le encanta, así que dele, profe. Este es el cuadrito. No, pero esto es fácil ya, chicos, porque esto
es lo que estuvimos analizando antes cuando hablamos del famoso Este es el doble orden cuadrito. constitucional. No, no, hay otro cuadro más terrible. Esto es un Power Ranger nada más. Sí, bueno, pero esto está sintetizado en el cuadrito que les va a mandar Cristian. Lo que tratamos acá de hacer es algo claro para que ustedes entiendan, en razón de la materia, algunos fueros, tanto de la justicia federal como de la justicia ordinaria nacional, como de la justicia ordinaria de Cava. En Cava solamente tenemos 2 fueros, ¿sí? Contencioso administrativo y tributario, y contravencional y de faltas. En la justicia ordinaria nacional, civil, comercial, del trabajo, penal de menores. En la federal, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, cómo se da acá en Capital Federal, no siempre se da la justicia federal en todo el territorio nacional. Por ejemplo, nosotros acá dentro de Capital Federal tenemos civil y comercial federal por un lado y contencioso administrativo federal por otro. Pero si ustedes van a la provincia de Buenos Aires, van a ver que la justicia federal está organizada en civil y comercial y contencioso administrativa federal. ¿Por qué? Esto es por la cantidad de causas que se discuten dentro del territorio de la capital, donde la nación es parte, y hace que se deba escindir la justicia civil y comercial federal por un lado y la contenciosa administrativa federal por el otro, pero esto es un poco cómo se organiza la competencia en razón de la materia. La siguiente, por favor. Muy bien. Y estos son formas de plantear las cuestiones de competencia. Cuando se suscita una cuestión de competencia, como nosotros hablamos antes, yo les explicaba el tema de las oportunidades para dirimir la competencia, ¿sí? Y tiene que ver con este tema. ¿Por qué? Yo para plantear una situación de incompetencia tengo 2 vías, la declinatoria y la inhibitoria. La declinatoria es cuando planteo, como les expliqué antes, la excepción de incompetencia ante el juez que está interviniendo en el proceso, dentro del plazo previsto por ley para deducir la excepción. En cambio, la inhibitoria es cuando el demandado se presenta ante el juez que él considera competente, que por supuesto no va a ser el que lleva la causa, para solicitarle, ¿sí?, que libre un oficio inhibitorio, primero que se declare competente y segundo que libre un oficio inhibitorio al juez que está llevando la causa porque él entiende competente. Lo que pasa que la inhibitoria solamente se va a dar cuando se trate de distintas jurisdicciones territoriales, ¿sí? No se va a dar, por ejemplo, si ustedes lo plantean dentro de juzgados de la capital federal. Siempre van a tener que ir y plantear lo que se llama excepción de incompetencia, que esto le llamamos declinatoria, porque lo que le estamos solicitando al juez que está interviniendo en la causa es que decline su competencia en favor del juez que nosotros entendemos que es competente. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y acá tenemos cómo se resuelven estos conflictos de competencia, porque si se tratare de justicia nacional dentro de distintos fueros, va a intervenir la Cámara en la causa. Pero cuando se tratare de jueces que no tienen un tribunal superior común, estas cuestiones van directamente a ser resueltas por la Corte. Y lo mismo pasa en la provincia, ¿sí? Las cuestiones de competencia que se susciten entre órganos judiciales que un superior tribunal común son resueltas por la
Suprema Corte de la provincia. La siguiente, por favor. Bien. Y acá está explicado lo que les estaba diciendo antes, ¿sí? Jueces del mismo fuero, competencia territorial, Tribunal Superior de ambos, de distintos fueros, pero de la Justicia Nacional, del primero que intervino, principio de prevención, y jueces y tribunales del país que no tengan órgano superior, Corte Suprema, ¿sí? La siguiente. ¿Terminamos? Tengo que poner el cuadro. Exacto, el famoso cuadro, que después también se los vamos a guiar, así que quédense tranquilos. Organización de la justicia. Bueno, que no les dé ningún ataque, que no les dé ningún ataque. Esto lo hacemos acá con la profe. Nos encanta dibujar estas cosas, pero en realidad es para que entiendan un poco cómo se organiza la justicia, tanto en el fuero federal como en el fuero nacional ordinario, y van a tener a un costadito el de Cava, un poco para que vean no solo cómo está organizada en razón de la materia, sino cómo se puede acceder a nuestra Corte Suprema, que es el órgano fundamental, ¿no es cierto?, y máximo del Poder Judicial. Siempre van a tener en los juzgados que son unipersonales, es decir, que hay un juez, van a tener siempre apelación ordinaria al tribunal. Si vienen de ciudad autónoma, van a tener juzgado unipersonal, o sea, juez en lo contencioso administrativo, van a tener después Cámara Contencioso Administrativa y van a acceder a ella a través del recurso ordinario de apelación. Luego van a tener los recursos extraordinarios locales al Tribunal Superior de Ciudad Autónoma, y de él a la Corte Suprema el recurso extraordinario federal, ¿sí? Esto es un poquito para que vayan viendo cómo se organiza y puedan entender un poco mejor las diversas instancias. Creo que con esto cerramos la clase. Bueno, justo, Cristian, te pedimos 2 horas. La teníamos cronometrada con la profe, no tanto, pero corrimos un poco, así que no sé si habría algo más, alguna pregunta. Es mentira, no hay preguntas, profe. No, ahora habilitamos las preguntas para todos los que están viendo, tanto acá en el Zoom como en el vivo de Facebook. Si quieren vamos a habilitar 3 minutitos, 4, para que vayan haciendo preguntas y yo se las elevo a las profes para que las contesten. Se puede levantar la mano, también en Zoom se puede utilizar el hand up o levantar la mano, depende cómo lo tengan, en castellano o en inglés, y vamos contestando. También si les surgen preguntas después, Cristian, o te mandan algo y las querrás reenviar, no hay problema, te las contestamos después. Porque por ahí cuando ellos Obviamente, lean pueden surgir preguntas o dudas, y por ahí no se dio todo el caudal por ahí uno tiene de diferentes teorías y demás. Por eso si surgen consultas posteriores y tenés a bien mandárnoslas, va a ser grato contestarles. sin duda nos pueden consultar a cualquiera de las redes de la agrupación, de la Centeno, por Facebook, por Instagram, por mail, Prensa Centeno, por cualquiera de las redes que nosotros manejamos, por Twitter también. Dudas de procesal se las elevamos a la profesora y se las pasamos de vuelta, les aclaramos las dudas a través
esos diferentes canales. Cuando relean los temas, por ahí se plantean las dudas, por eso ofrezco esa ayuda. Perfecto, genial. Nada, agradecerles, profes, a ambas por esta maravillosa clase, a pesar de los inconvenientes, que a veces se nos cortó el audio y nos aparecían cositas en la pantalla, Con gusto. pero estuvo muy buena, quedó grabada. Tuvimos más de 80 estudiantes que fueron asistidos en este curso, tanto desde el vivo como desde el Zoom. Así que nada, de parte nuestra, de la agrupación y de parte de todos los estudiantes, muchísimas gracias a ambas. Y nada, los PowerPoint para todos los chicos y chicas que estuvieron viendo la clase de hoy, los PowerPoint de la clase de hoy van a estar subidos en Conciencia Digital. Para el que no lo ubica, es un Google Drive que tenemos nosotros en la Centeno, donde subimos mucho material de estudio. En esta ocasión particular lo que hicimos fue lo siguiente: crear una carpeta aparte que diga tutorías, y dentro de esas las carpetas de las diferentes tutorías que estamos dando, en este caso de procesal. Van a encontrar la carpeta de procesal civil, y adentro de esa carpeta van a encontrar los 3 PowerPoint, el cuadro de organización, de jurisdicción y de competencia, todo lo que estuvimos trabajando hoy en la clase. Se accede fácil a Conciencia Digital, pueden acceder a través de la app de la Centeno, que se la bajan de Play Store o App Store, según el sistema operativo que tengan. Ahí van a la solapa de textos, y en la solapa de textos directamente van a Conciencia Digital. Una vez que están en Conciencia Digital, como les dije, buscan la carpeta de tutorías, entran, procesal civil, y van a tener los 3 PowerPoint que estuvimos viendo. Otra forma de acceder es a través de Facebook. Pueden entrar a Facebook, a la página de la Centeno. Mano izquierda de la pantalla van a encontrar 8 o 9 ítems, en los cuales uno de ellos es Conciencia Digital, si no me equivoco, el cuarto o el quinto, y el mismo proceso. O directamente de Google ponen Conciencia Digital y van a ver que el primer archivo que les sale, el primer link que les sale, va a ser Conciencia Digital de la Centeno. La clase de hoy va a estar grabada, la estuvimos grabando durante toda la clase, las 2 horas y monedita que estuvimos, y la vamos a estar subiendo a Facebook para que todos aquellos que la quieran repasar puedan hacerlo, y obviamente elevar las dudas que tengan a nuestras redes. Por lo pronto, la clase de hoy estaría finalizada. No sé las profes si quieren agregar algo. No, agradecerte que nos hayas dado el espacio, porque sabemos de las inquietudes que tienen nuestros alumnos, y a veces hacerlo de manera personal, uno a uno, es muy dificultoso. Entonces el espacio que nos ha dado la Centeno nos crea la posibilidad de acercarnos a un grupo más importante y llegar con aclaraciones, con más clase. Así que gracias. No, por favor, a ustedes Lo mismo. que le pusieron mucha devoción, se encargaron de hacer los PowerPoint y de armar un buen material para que los chicos aclaren sus dudas. Así que muchas gracias de verdad, de todo corazón. Igualmente nos vamos a seguir viendo. Gracias a vos, Cristian, gracias a todos. Chao, que Muchas tengan un buen gracias. día y sigan quedándose en casa. Chao. Genial. Chao, Bueno, gracias. adiós, profes. Para todos los chicos y las chicas que estuvieron viendo la clase de hoy, nada, recordarles que el jueves 30 a las 18:30 horas vamos a estar dando la segunda clase de las tutorías de procesal. El tema de la clase siguiente va a ser jueces y partes en el proceso. Finalizamos por hoy.